Vamos a comenzar el capítulo 2. Dice el versículo 1: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Esta expresión de hijitos míos es una expresión de amor hacia sus discípulos, hacia sus alumnos. Es una muestra de afecto y de una verdadera preocupación sin un interés equivocado. Vemos al apóstol Juan cómo tiene un interés genuino hacia sus discípulos, hacia sus alumnos, ¿verdad? Hacia sus ovejas. Y es una expresión de cariño, es una expresión que nos habla que la motivación que tenía el apóstol Juan era una motivación correcta, no tenía una motivación equivocada. Lo que él estaba enseñando era con una motivación correcta. Y también el apóstol Pablo usó esta frase ahí en Gálatas. Él dijo en Gálatas 4:19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, cualquier persona que predique la palabra, que enseñe, pues tiene que haber una preocupación o un sentimiento más bien hacia las personas a quien le están compartiendo la palabra. Y se siente uno como madre, ¿verdad? Así como el apóstol Pablo dijo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Son fuertes los dolores de parto? Sí, ¿verdad? Dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, el amor que una persona o que un pastor tiene hacia sus ovejas lo lleva a muchas veces confrontarles, muchas veces exhortarles, animarles. O sea, un pastor no siempre tiene que actuar o predicar solo el amor de Cristo, sino también la corrección, también declarar lo que es malo, pero tampoco puede nada más estar predicando eso. O sea, tiene que ir balanceada la enseñanza. Hasta que Cristo sea formado en nosotros, ¿verdad? Esa es la meta de todo pastor, que Cristo sea formado en sus discípulos, verlos crecer, verlos desarrollarse. En Primera de Corintios, también Pablo escribió, dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Hijos míos amados. O sea, había un sentimiento de propiedad. Aunque sabemos que las ovejas son del Señor, ¿verdad que son del Señor? Dios te encarga o encarga a los pastores a cierto rebaño. Entonces, ese rebaño es de Dios, pero también es del pastor, en el sentido de que él está al cuidado, él está pendiente del desarrollo de las ovejas. Entonces, no es malo que alguien diga: es que tú eres mi oveja. Pues no es malo. No es malo, pero no es malo si lo dijera en el sentido de si quiere al final, hermano, ¿está bien? La cita, ¿no la dije? Primera de Corintios 4:14 al 16. Dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. O sea que el pastor no solamente tiene que exhortar, corregir, mostrar amor, mostrar preocupación, sino que también tiene que ser un ejemplo. Y esto es de suma importancia, porque cada uno de nosotros debe de tener un mentor, debe de tener un padre espiritual, que es el que vela por el bien de nuestras vidas. El pastor conoce a sus ovejas. Y luego se nota cuando una ovejita anda triste, ¿verdad? Bueno, ya que ustedes, si alguno Dios lo levanta como pastor, se va a dar cuenta que entra la hermana o el hermano y ya sabes, ya pasó algo.
ya se peleó con el esposo otra vez, o ya volvió a tomar o volvió a drogarse, porque Dios da ese don en los pastores de que se pueda discernir la condición espiritual de las personas, sin que sean de nuestra propiedad, ¿verdad? Dios es el dueño, pero sí Dios te delega la responsabilidad. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces, el mandamiento del apóstol Juan es que sus hijos espirituales no pecaran. Es vital que cada creyente, para cada creyente y para cada iglesia, el poder vivir en santidad. Ustedes, y al igual que yo, el mandamiento es a no pecar. Y aunque el pecado mora en nosotros, en la naturaleza carnal, o la naturaleza adámica, que también lo conocemos de esa manera, cuando nos arrepentimos, cuando nos convertimos al Señor, el Señor nos da el poder de vencer el pecado. Y por eso es que el apóstol puede mandar con libertad, sin exagerar y decir no pequen, porque es algo que se puede hacer ya como cristianos. Si no somos cristianos, pues no podemos, ¿verdad? No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Pero alguien que ya es cristiano, ya puede vencer el pecado. El Señor nos da de su espíritu, nos da su poder, y si antes nos deleitábamos en el pecado, ahora podemos vivir sin pecar. Tenemos la capacidad de poder decir que no. Antes éramos esclavos del pecado, antes éramos esclavos de las concupiscencias, de los deleites de este mundo, de la carne, pero el Señor nos ha liberado, nos ha hecho libre de la esclavitud del pecado. Ahora el Señor nos manda que crucifiquemos la carne con sus pasiones y sus deseos, y que ahora vivamos por el Espíritu y que andemos también por el Espíritu. Ya es un mandamiento que nosotros podemos cumplir. Antes es imposible. Es como cuando tú quieres que tu hijo cambie, pero no ha nacido de nuevo, pues no puede haber un cambio profundo, un cambio radical. Sin embargo, si esta persona nace de nuevo, va a cambiar, va a ir transformándose poco a poco, porque ahora el Señor es el que está haciendo la obra en él. Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice de la siguiente manera: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Es decir que ya podemos hacerlo. Ya tenemos la naturaleza de Dios con la cual nosotros podemos hacer morir lo terrenal. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Y habla en tiempo pasado, ¿verdad? Versículo 8, Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y ahí viene toda una lista, ¿verdad? Que nosotros podemos vivir sin practicar lo que antes hacíamos. Esta es la evidencia de que alguien es cristiano. Ahora puede practicar la vida de Dios. Si alguien no es cristiano y está en la iglesia, no puede, aunque quiera, ¿verdad? Porque todavía es dominado, todavía es esclavo del pecado. Entonces hay una serie de cosas que como cristianos tenemos que hacer. Y ahora como cristianos, hermanos, ya no tenemos excusa. Ya no hay una excusa válida para un hijo de Dios, un cristiano, con la cual pueda decir: pues es que pequé porque no puedo, o pequé porque estuvo muy difícil la prueba. Bueno, Dios ya nos dio el poder para vencer.
Ya no tenemos excusa. Lo que tenemos que hacer, bueno, más adelante sigue diciendo, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Lo que el apóstol Juan está haciendo aquí y nos está enseñando es que aun cuando tenemos en nosotros la naturaleza pecaminosa, también podemos vivir sin pecar, podemos vivir en victoria. Vamos a Juan capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Creían en Jesús, habían creído en él, pero todavía no habían sido libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esta palabra hacer significa como una fábrica, como la fábrica de galletas que tenemos acá al lado. Saca constantemente galletas, ¿verdad? Y la persona que no ha nacido de nuevo constantemente peca, constantemente es una repetición, es una fábrica de pecado. Está ahí en su carne, ¿verdad? En su naturaleza caída, pero aparte de esto es esclavo. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto nos habla de que podemos vivir en la libertad, ¿verdad? Podemos vivir en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, podemos vivir sin pecar. Si a ti todavía te gana el carácter enojón, ¿verdad? Puedes dominarlo en Cristo, lo puedes hacer. Si todavía dices malas palabras, lo puedes hacer en Cristo Jesús si ya naciste de nuevo. Si todavía mientes, porque hay gente que miente comúnmente. Oye, ¿dónde andabas? Pues es que se me hizo tarde del trabajo. Y no es cierto, se fue a tomar un café. Te pregunta a tu esposa: ¿ya comiste? No, mi amor. ¿Ah? Y ya comiste. Entonces, ¿por qué no tienes tanta hambre? Pues las esposas se dan cuenta. Y hay gente que habitualmente está pecando en este sentido. Pero Dios va, por medio de su luz va alumbrando nuestras vidas, va sacando las tinieblas que hay allí, y vamos nosotros dejando todo eso. Como cristianos podemos. Dice el versículo que estamos leyendo en Juan, el 1, primero de Juan 2:1, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno hubiere pecado, nos habla de que tenemos todavía, como tenemos la naturaleza carnal, todavía podemos fallar, o sea, no somos perfectos. Si nos descuidamos, si dejamos de estar pegados al Señor, vamos a fallar, nos vamos a enfriar, nos vamos a ver envueltos en el pecado otra vez. Pero si alguno hubiere pecado, fíjese, en 1 Corintios 10:12, no lo busque, yo se los leo. Dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, tú sientes que estás firme, tienes que ver que no caigas. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. O sea que todo lo que nos acontece, podemos enfrentarlo. Todo lo que nos pase, lo podemos enfrentar en el Señor.
No hay algo que venga y diga, ay, pues es que Satanás me tentó y no pude. Bueno, sí, porque a lo mejor estabas alejado de Dios, o a lo mejor estabas distraído, o a lo mejor no estabas en oración, o a lo mejor ya llevabas 5 días sin alimentarte de la palabra de Dios, o ya tenías un tiempo sin estar en comunión con Dios, y Jesucristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, la vida victoriosa, la vida en el Señor, consiste en estar en Él, en estar en su presencia, estar en su palabra, en la oración. Versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Habla que lo puedes hacer, ¿verdad? O sea, no estás atado, como alguien que dice, pues es que, ¿a quién le dan pan que llore? ¿Han escuchado esa frase? Pues en el mundo sí, pero en Cristo, pues ya podemos decir que no. Ese pan rancio no me gusta, ¿verdad? Me gusta mi esposa, o tu esposo, mujer. Podemos decir que no, podemos huir. Ya no hay una excusa. Una vez una persona me daba un ejemplo, y esta persona tenía 2 perros de pelea. Entonces, ¿ya lo han escuchado? Bueno, si ya lo escucharon otra vez, ahí va. Y si no, pues para que lo anoten. Entonces, tenía 2 perros de pelea y siempre los ponía a pelear. Y siempre ganaba él, porque ponía a los 2 perros a pelear. Y los llevaba y los ponía a pelear. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con eso, nada más es un ejemplo. Pero le preguntaron, ¿por qué siempre al que usted apuesta, ¿verdad? O al que usted le va, siempre gana? ¿Cuál creen que fue la explicación? Él dijo, es que al que quiero que gane, le doy de comer toda la semana, y al que quiero que pierda, no le doy de comer toda la semana. Entonces, ¿cómo creen que llega el perrito el fin de semana? El que no comió, pues bien débil. ¿Y cómo crees que llega el que comió? Pues bien fuerte. Entonces, la siguiente ocasión, según el que quiere que gane, es al que le da de comer, y al que no quiere que gane, pues no le da de comer. Entonces, ¿tú qué quieres que gane en tu vida? ¿La carne o el Señor? ¿Qué? El Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer? No darle de comer. Dice la Biblia que no satisfagamos los deseos de la carne. No satisfacer es no alimentar. Entonces, si tú tienes si tú tienes algo ahí con lo cual estás luchando, pues ve cómo lo estás alimentando, y córtale la alimentación, y aliméntate de la palabra, y Dios te va a dar la victoria. Amén. Que tu espíritu esté fuerte. Por eso aquí dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Entonces Jesús es nuestro abogado. Si pecamos porque llegamos a fallar, tenemos un abogado, ¿verdad? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué significa la palabra abogado? Significa un intercesor, tenemos un defensor. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? Tiene un abogado que es Jesús. Esto habla que podemos ir en arrepentimiento para con Dios. En el libro de Hebreos nos habla acerca de la obra de Jesucristo como sacerdote, y dice la palabra allí en Hebreos, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, Jesús está intercediendo por nosotros, y si fallamos en el camino, Hebreos 7, 24, 25 y Hebreos 9, 24, la segunda cita que voy a leer. Si fallamos en el camino, podemos ir al Señor y pedirle perdón. Hebreos 9, 24 y Hebreos 7, 24 y 25. Hebreos 9, 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de lo verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Fíjate cómo dice, para presentarse, dice, ahora por nosotros, por mí,
ante Dios. Entonces, ¿cuántos saben que no hay ni uno digno aquí? ¿Verdad que no somos dignos? Pero por Jesús somos dignos. Y cuando nosotros fallamos, podemos ir delante del Señor y arrepentidos, pedirle: Señor, perdóname, lávame con la sangre de Jesucristo, tu Hijo, límpiame. ¿Y el Señor qué hace? El Padre nos limpia por medio del sacrificio de Jesús. Pero también en Hebreos dice: ay de aquel que pisoteare la sangre de Cristo, ¿verdad? O sea que no se trata de decir: pues tengo mi abogado y voy a pecar. No, sino que Juan dice: si alguno hubiere pecado, como algo que no pasa normalmente, ¿verdad? Como un desliz que alguien tuvo o que tuvimos. Porque si pisoteamos la sangre de Cristo, ya no queda más sacrificio por nosotros. ¿Cómo saber si alguien no está pisoteando la sangre de Cristo? Cuando tiene un arrepentimiento verdadero. ¿Y cómo es que alguien tiene un arrepentimiento verdadero? Cuando también él deja de hacer las cosas que antes hacía y empieza a hacer la voluntad de Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Cuando Jesucristo padece por nuestros pecados en la cruz del Calvario, Él muere por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. O sea, su sacrificio tiene aún el poder para perdonar nuestros pecados o los pecados que aún no hemos cometido. ¿Sí me explico? Pero eso, como les digo, no significa que nosotros pisoteemos la sangre de Cristo y que pequemos deliberadamente, porque el mandamiento es a no pecar. Versículo 2, primera de Juan 2:2. Dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Esta palabra propiciación significa expiación, significa un medio por el cual es quitado nuestro pecado, es remitido. ¿Se acuerdan ustedes cuando Juan el Bautista, allí en el Evangelio de Juan, vio a Jesús? Él lo identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Jesús es la propiciación por nuestros pecados. El sacrificio de Jesús es para perdón de nuestros pecados. Hay iglesias que usan la frase: me cubro con la sangre de Cristo. ¿Sí lo han escuchado alguna vez? Si no lo han escuchado, bueno, a lo mejor algún día lo escuchan. Pero la sangre de Cristo la usan para cubrirse, ¿no? Y cubro mi casa con la sangre de Cristo, y cubro a mis hijos con la sangre de Cristo, como si fuera una especie de protección, ¿verdad? Pero la sangre de Cristo no es para cubrirnos, es para, en ese sentido, de protegernos, sino que es para expiación, para propiciación, para quitar de nosotros el pecado. Dice la palabra que la sangre de los toros y de los machos cabríos era rociado sobre los sacerdotes y los purificaba. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces, si tú pecas y te arrepientes, ¿vas a vivir en condenación todavía? Porque eso cuesta, hermanos, porque la naturaleza carnal quiere hacer algo para obtener el perdón. Eso es algo de la naturaleza caída, querer hacer algo. ¿Se acuerdan que Adán y Eva se cubrieron con hojas cuando pecaron? Bueno, eso es algo de la carne, el que nosotros queramos hacer algo. Y si nosotros pecamos, lo único que tenemos que hacer es ir a Jesús por el perdón, es ir a Dios por el perdón, por medio del sacrificio de Jesús. No puedes hacer nada por ganarte el pecado. El pecado no lo podemos nosotros quitar con nada, sino solamente con la sangre de Jesucristo. Y aquí dice la Biblia que por medio de la sangre de Jesús limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Limpia nuestras conciencias. El pecado hace que nosotros no nos sintamos dignos de servir. Yo alguna vez dije: Señor, con que me perdones,
yo no soy digno de servirte. ¿Estaba diciendo una verdad o una mentira? Estaba diciendo una verdad, no soy digno, pero la sangre de Jesucristo nos limpia y ahora no por nuestros méritos, sino por lo que Jesús hizo, porque Él es nuestro abogado, Él es nuestro representante ante Dios. Y si va Satanás a acusarnos, que es el acusador, Jesús dice, yo pagué por él. Si ya te arrepentiste, si no te has arrepentido, no. Por eso es que tiene que ser un hábito constante el estar pidiendo perdón. Y a la vez nos hace estar conscientes de las cosas que fallamos y que tenemos que ir dejando cada día. Romanos capítulo 3, versículo 21. Se los leo, del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dice la Biblia, justificados pues por la fe, ¿verdad? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Esta palabra redención significa liberación o exoneración, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, esto es, en su sacrificio, para manifestar su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, Dios nos perdona por medio de sus sacrificios. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por los pecados, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, que el sacrificio de Jesús es para todos. Jesucristo murió por todos. Juan 3:16, 2 de Corintios 5, 14 y 15 lo dicen, ¿verdad? Jesús murió por todos, para que los que viven ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué puedes hacer tú para merecerte el perdón de pecados? Nada, ya lo hizo Jesús. ¿Qué debes de hacer como consecuencia de arrepentirte? Vivir para Dios, dar tu vida para Dios. Amén. Versículo 3, primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cuántos le conocen al Señor? ¿Cuántos conocen al Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Guardar sus mandamientos. Esa es una evidencia de alguien que es cristiano. Guarda sus mandamientos. Si alguien dice conocer a Jesús, la evidencia es que obedece la palabra de Dios. ¿Cómo saber si alguien es cristiano? Porque guarda sus mandamientos. Si alguien dice que es cristiano pero no guarda sus mandamientos, pues no es. Es decir, que lo que nos hace cristianos no es nuestra forma de vestirnos, no es que tengamos una apariencia santa. Recuerden que la Biblia dice que algunos tienen apariencia de piedad, ¿verdad? Pero niegan la eficacia de ella. Sino la evidencia de que alguien es cristiano es que viva una vida santa guardando los mandamientos del Señor. Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En ese tiempo, hermanos, hablando un poquito del contexto, habían muchos que se decían cristianos. Recordemos que ya habían pasado 60 años de la muerte y resurrección de Jesús. Ya el evangelio se estaba diluyendo. Muchos decían que eran cristianos simplemente con el hecho de ir a la iglesia, simplemente por el hecho de cantar, ¿verdad? De saberse el lenguaje cristiano. Pero eso no es lo que nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos es que vivamos según los mandamientos de Dios. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, dijo el apóstol Juan. Y Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. A veces le digo a mi hija, tiene casi 4 años,
Le digo, hija, ¿me amas? Me dice, te amo, me dice ella. Obedéceme. ¿Me amas? Y así se lo repito. Porque cuando amamos a alguien, ¿verdad que vamos a hacer todo para agradarle? Cuando falta el amor, empieza uno a dejar eso, esas atenciones, esa obediencia. Y si nosotros amamos a Dios, vamos a obedecerle. ¿Sí o no? Acuérdese de esto cuando usted esté a punto de pecar. Cuando usted está a punto de pecar, le está diciendo a Dios, Dios, no te amo. Porque dice la Biblia que no amemos de palabra, ¿verdad? Sino hablemos en verdad, con hechos. Y no es que tanto lloramos ante Dios, es que tanto obedecemos su palabra. No es que tanto sabemos, porque acuérdense que aquí estaba el gnosticismo y tenía que ver con el conocimiento elevado. Y la gente pensaba que porque tenía un conocimiento elevado ya era una persona que estaba bien con Dios. No se trata de eso. El que me ama, mi palabra guardará, dijo Jesús. El que no me ama, dijo Jesús, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Jesucristo dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo, lo que yo digo? Entonces, el instituto bíblico no se trata de dar un título, se trata de que cada vez nosotros hagamos más la palabra de Dios, que cada vez nosotros seamos más obedientes, que estemos más conscientes del amor, el amor a Dios, ¿verdad? Primera de Juan 2:4 dice, el que dice, yo le conozco, el que dice, ¿verdad que es fácil decir? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Un pastor le preguntó a una persona y le dijo, ¿eres cristiano? La persona respondió, sí. ¿Por qué dices que eres cristiano? La persona dijo, porque voy a la iglesia. ¿Ir a la iglesia te hace cristiano? No. Entonces, lo que el apóstol nos dice con mucho cariño, porque él dice, hijitos míos, ¿verdad? Aunque es con mucha ternura, no deja de ser verdad y no deja de ser directo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pablo le escribió a Tito y le dijo en el capítulo 1 los requisitos de ser obispo o de ser un pastor, porque también habían muchos contumaces, dice, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. O sea, hay gente que dice y no hace, hermanos. Y nosotros no tenemos que ser de esas personas, tenemos que ser de los que decimos, o si quieren no digan nada, pero hagan, ¿verdad? O hagamos. En tu trabajo, en el ambiente en el que tú te desarrollas, no tienes que decir que eres cristiano, tus hechos hablarán por ti. Y la gente te preguntará. Profesan conocer a Dios, Tito 1:16, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto se refiere a personas que predicaban el evangelio. O sea, no se está refiriendo a un cristiano congregante normal, sino a un maestro. Pero profesan conocer a Dios, pero con los hechos le niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Porque nuestras obras hablan que somos cristianos. No nos ganamos la salvación con nuestras obras. Eso no es así. Pero sí las obras son una evidencia de que realmente hemos sido salvos. Primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Dice, por esto sabemos que estamos en Él. Es decir, que el amor que tenemos a Dios se debe de perfeccionar. ¿Qué tanto amas a Dios? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué tanto amas a Dios? A ver, pregúntate en tu mente, en tu corazón. ¿Qué tanto amaré a Dios?
La respuesta, o más bien para que te des una idea de qué tanto amas a Dios, sería qué tanto le obedezco. ¿Le obedeces? Ahora a lo mejor tú dices, bueno, yo sí, pues ya dejé de tomar, ya dejé de fumar, ya dejé las malas palabras, ya dejé el pecado, pero no haces nada para Dios. ¿Sabes que no se trata solamente de dejar de pecar, sino de también hacer cosas para Dios, pero no cosas que nosotros queramos, sino cosas que Dios quiere que hagamos, sus mandamientos. Dice aquí, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El apóstol Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. O sea que el apóstol Pablo dejó de perseguir a cristianos, se arrepiente, se convierte, pero no se queda ahí. Empezó a hacer la obra de Dios. A esto se refiere la perfección del amor en nosotros, que cada vez sea menos de Dios, menos nosotros y más de Dios en nosotros. Como dijo Juan del Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Santiago dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. Entonces a lo mejor tú dices, bueno, yo ya no soy la persona que era antes. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿sí o no? Porque ya hubo un cambio. Pero ahora tienes que ser la persona que Dios quiere que seas. De eso se trata, lo que está hablando aquí el apóstol Juan. No solamente es dejar de hacer lo malo, sino hacer lo bueno. Alguien puede decir, yo conozco a Dios porque voy a la iglesia, o yo conozco a Dios porque hice una oración de fe. Y está bien, dejaste de pecar, pero ahora empieza a hacer lo otro. Miren, la Biblia, les voy a dar 2 ejemplos. Dice, el que hurtaba no hurte más. Ya no robo, ¿verdad? Pero no me gusta trabajar. ¿Eso será algo correcto? Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. O sea, no nada más es dejar de hacer lo malo, sino empezar a hacer lo bueno. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Antes quitaba a la gente, robaba, ahora él tiene que trabajar y tiene que aprender a dar. ¿Sabe usted que muchas veces como cristianos no sabemos dar? No sabemos compartir, y uno tiene que saber dar. Dios da semilla al que siembra, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia también en ese mismo pasaje, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Bueno, ya no digo malas palabras, pero ¿qué debe de salir ahora? Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Entonces, ese es el cristiano. El cristiano es el que se arrepintió, el que ya no peca, pero el que hace, porque sus obras demuestran que hay un verdadero arrepentimiento. Dice la palabra de Dios, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Hasta ahí va bien. Pero dice, aprended a hacer el bien. O sea, tienes que empezar a actuar de acuerdo a lo que Dios manda, de acuerdo a sus principios. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Eso es lo que va a demostrar que nosotros somos creyentes. No nada más es de que yo no mato ni una mosca, pero tampoco no levantas ni tus platos, ¿verdad? Cuando comes. Mucho menos ayudas a alguien. Se trata de que haya un cambio en tu vida, una transformación que te lleve a hacer algo más también. Y termina diciendo Juan 2:6, primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesucristo? Dice la Biblia que Jesucristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No se trata de que obedezcamos nada más una parte, se trata de que obedezcamos todo lo que la palabra de Dios dice. Filipenses 2:8 dice eso. Primera de Pedro 2:21 y 22 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Hay cristianos que no quieren sufrir, ¿verdad? ¿Verdad que hay cristianos que no quieren sufrir? Pues ¿quién quiere sufrir, verdad? Ni que fuéramos. Primera de Pedro 2:21 y 22. Primera de Pedro 2:21 y 22. Pues claro que ¿quién quiere sufrir? Pues nadie. Pero ¿cuántos están dispuestos a sufrir por amor? ¿El amor qué es? ¿Qué es? Sufrido. ¿Ven? Entonces, no busquen la vida cómoda. Busquen la vida que Dios quiere para ustedes. Y si esa vida que Dios quiere para ustedes los lleva a lugares a sufrir, estén dispuestos porque están demostrando el amor a Dios. Si ustedes no están dispuestos a sufrir, Jesucristo estuvo dispuesto a sufrir por amor a ti. ¿Cómo vas a corresponder a ese amor? ¿Viviendo una vida light? Pues sí, estamos en la sana doctrina, pues sí estudiamos el instituto bíblico, pero cuando se trata de actuar, cuando se trata de hacer, ¿qué dices? Ay, no, tengo muchas cosas que hacer. Ay, no, pues es que, si hay pulgas en la cama donde me voy a quedar a dormir, yo no voy a ir. Ah, no, ¿qué hay de comer? Hay un Oxxo cerca de ahí, ¿verdad? Entonces, no se trata de eso el cristianismo. El cristianismo es seguir las pisadas del Maestro. Jesucristo dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. Nosotros estamos llamados a ser imitadores de Dios, dice el apóstol: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Estamos en el punto en que ya no pecamos, pero estamos aprendiendo a hacer lo bueno también. Amén. ¿Sí están aquí? ¿Sí? ¿Sí quieren? Sí, ahí está el pastor Adrián de Misiones que los va a llevar a la sierra, ¿verdad, profe? ¿No quieren ir? Dice Pablo, dijo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó. El amor es entrega. ¿Amas a Dios? Entrégate. Más. A lo mejor ya te entregaste una parte, entrégate más, al 100%. Amén. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos amas, Señor, porque sacas a luz lo que hay en nuestro corazón. Queremos vivir para ti, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos amarte con todas nuestras fuerzas, Señor. Con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, Señor. Estamos dispuestos, si es necesario, a sufrir por ti, Señor, porque te amamos. No queremos vivir una vida cómoda, engañándonos que estamos siendo cristianos verdaderos, pero no estamos haciendo tu voluntad. Queremos amarte y eso significa guardar tus mandamientos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, hermanos.